Bueno, aquí tenemos el tema de bacilos gram negativos no fermentadores y del género Brucella. En lo que se refiere a bacilos gram negativos no fermentadores, aquí vamos a mencionar a 5 géneros de bacterias. Nos vamos a estar centrando en los primeros 4. Tenemos primero el género Pseudomonas, en el cual tenemos las especies de Pseudomonas aeruginosa, fluorescens y pútida. Luego tenemos el género Burkholderia, en el que vamos a tener nuestra Burkholderia cepacia, Mallei y Pseudomallei. Luego tenemos a los Acinetobacter. Aquí vamos a estar hablando de Acinetobacter baumannii y Acinetobacter lowfi. También tenemos al género Stenotrophomonas, donde la más importante es la especie Maltófila. Y por último, solo mencionándolo, tenemos a los Flavobacterium. Todos estos bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa los podemos identificar mediante el uso del agar McConkey. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado en clase, el agar McConkey es un agar, es un medio de cultivo sólido, diferencial y específico para algunas bacterias. Decimos que es específico porque solamente vamos a cultivar acá a lo que vienen a ser bacilos gram negativos. Y diferencial porque nos va a estar ayudando a diferenciar a los bacilos gram negativos fermentadores de lactosa, como han sido la salmonella, la escherichia, y a los no fermentadores, que son todos estos que tenemos ahorita en la pantalla. Estas bacterias pueden infectar humanos produciendo infecciones oportunistas relacionadas con procesos invasivos. Todo este grupo de bacterias tiene la característica de que se encuentran en el medio ambiente. Inclusive pueden estar tener una actitud, vayamos a decir, saprófita, cuando se encuentran en el medio ambiente, en la naturaleza. Sin embargo, estas bacterias también se encuentran dentro de los hospitales. Y es aquí donde a mí me interesa, ya cobra relevancia para el ser humano, estas bacterias, porque como les digo, verlas fuera del ambiente hospitalario es raro. Aquí este término que tenemos acá, infecciones oportunistas. ¿Por qué decimos que son oportunistas? Estas infecciones, estas bacterias, van a ir y van a ingresar a pacientes que se encuentran en un estado delicado de salud, que se encuentran en desventaja frente a la bacteria. Como ya les había dicho, pacientes inmunodeprimidos. Y estos pacientes inmunodeprimidos pueden ser tanto fisiológicos como patológicos. Los fisiológicos, ustedes ya saben, los extremos de la edad, así como las embarazadas, y los patológicos, todo lo que tenga que ver con enfermedades crónicas degenerativas. Cuando nos referimos aquí a procesos invasivos, estamos hablando de todos los procesos donde tenga que existir alguna clase de tubo o de instrumento médico que esté dentro del cuerpo del paciente donde normalmente no estaría. Este puede ser un catéter que me va a predisponer al paciente a adquirir infecciones a nivel sanguíneo y posteriormente ya desarrollar lo que es una sepsis. Lo que son las sondas Foley para el tracto urinario, predispone a mi paciente a desarrollar infecciones del tracto urinario, lógicamente, y también, por ejemplo, tenemos a los ventiladores mecánicos, en los cuales es necesario que el paciente esté intubado, haya una intubación endotraqueal, donde vamos a estar introduciendo un tubo ya a toda la vía respiratoria del paciente. Y esto lo va a predisponer, además de otros factores, como debe ser que el paciente tenga que estar sedado, tenga que estar en una posición por muchas horas, días. Todos estos factores suman a que el paciente pueda desarrollar una neumonía nosocomial. Y vamos a ver que todas estas bacterias van a causar estos mismos cuadros. Vamos a estar hablando de sepsis, de meningitis, de neumonías, de infecciones urinarias, porque todas estas bacterias están bastante vinculadas y asociadas con el desarrollo de estas infecciones oportunistas. Bueno, hablemos de la más importante y de la que más se pregunta, que es el género Pseudomonas. El género Pseudomonas, aquí como nos dice, viven en el medio ambiente, así como en el ambiente hospitalario, resistente a antibióticos. ¿Por qué es que el vivir en el ambiente hospitalario le confiere esta característica
a las bacterias, no solo a las Pseudomonas, sino también a todos los que ya mencionamos. Es porque como está en el hospital, va a estar todo el rato en contacto con los antibióticos, entonces se acostumbra, se vuelve, si queremos decirlo, cuerudo. Ya la bacteria se vuelve cueruda y ya no le importan los antibióticos. Y es ahí donde nosotros vamos a necesitar ya antibióticos de un espectro mayor, de una potencia mayor. Y es acá donde nos pone en una situación también de mucho peligro de que la bacteria se vuelva multiresistente, que es una característica común de las cepas de Pseudomonas, sobre todo de la especie Pseudomonas aeruginosa, que se vuelvan multiresistentes. Hace un par de días le pasé a los chicos del D1 un urocultivo donde en el antibiograma me señalaba de que no era una Pseudomonas aeruginosa no era sensible a ningún antibiótico con los cuales el hospital disponía. Imagínense esa situación. Entonces, ahí en este tipo de bacterias yo tengo que incurrir a lo que es el sinergismo de antibióticos. Bueno, a la doctora Chelly le gusta preguntar en este sentido de que, qué antibiótico utilizarían para unas Pseudomonas, para una Cinetobacter, y por lo general no los complica demasiado. Ella les va a colocar opciones, puros beta-lactámicos o puras penicilinas, y ahí ya te das cuenta si la respuesta es ninguno o puede que te ponga algún tipo de carbapenem, y ahí ya puedes señalarlo, ¿no? Esa sí sería una respuesta aceptable. Otra pregunta que hace mucho la doctora es respecto a los pigmentos. El género Pseudomonas va a tener la característica de que produce pigmentos. La bacteria, cuando las colonias comienzan a crecer, van a estar produciendo un pigmento de acuerdo a la especie que sea. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa, producen la piocianina. Este pigmento tiene la característica que es de un color azul verdoso, como agua marina, y tiene un olor, dicen, a frutas, ¿ya? Luego, las Pseudomonas florecen, producen la fluoresceína, que esta tira más a un amarillo fosforescente, ¿ya? Y por último, la Pseudomonas pútida produce este pigmento llamado piorruina, que va a tener un color como marrón. Ahora, los factores de virulencia, y en específico de la Pseudomonas aeruginosa, porque de las tres especies que tenemos, la más importante y la que la doctora hace mayor énfasis es la Pseudomonas aeruginosa. Sus factores de virulencia van a incluir desde componentes estructurales, posee cápsulas, pilis, lipopolisacáridos y la piocianina. Luego tenemos toxinas y enzimas como ser la exotoxina A, exotoxina S, la citotoxina y la elastasa, proteasa alcalina y fosfolipasa C. Y por último, la resistencia a antibióticos. Aquí hay una pregunta que es muy similar, si no estoy mal, a lo que ya está en la guía, de que cuáles son, de por qué la Pseudomonas aeruginosa tiene tanta resistencia a los antibióticos. Bueno, uno viene a ser de que este tipo de bacterias habitan en un ambiente intrahospitalario y también, no, creo que la pregunta va como que ¿por qué es tan complicada una infección por Pseudomonas? Algo así. La otra respuesta que hay es el tema de la multiresistencia y de las toxinas y enzimas que posee. Ustedes pueden ver, tenemos un gran grupo de toxinas y de enzimas que tiene, y esto ya hace más complicado la infección por Pseudomonas y el efecto que tiene la bacteria sobre las células. Luego, cuadros clínicos en pacientes hospitalizados. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo claramente a infecciones intrahospitalarias. Y en este sentido, hay dos preguntas que hace la doctora de acuerdo a las infecciones de las Pseudomonas. Uno es de los cuadros intrahospitalarios y el otro es de los cuadros extrahospitalarios o que vemos en la comunidad. De los cuadros intrahospitalarios vamos a tener infecciones pulmonares, infecciones del tracto urinario. Esto, como ya les había dicho, en el caso de que sea un paciente conectado a ventilador, sea un paciente con una sonda Foley, infecciones cutáneas. Aquí nos estamos refiriendo más que nada a las quemaduras. Cuando vimos el tema de infecciones de piel y tejidos blandos en prácticas, se habló bastante de esto, ¿cierto? De que llegan los pacientes con quemaduras extensas y a la Pseudomonas aeruginosa le gusta posarse en este tipo de lesiones, colonizarlas y desarrollar una infección. Siempre que les toque
Esto igual es algo que le gusta a la doctora, de colocar un caso clínico de un paciente quemado, o directamente te pregunta, ¿cuál es la bacteria que infecta a las heridas por quemadura? Pseudomonas aeruginosa. No hay donde se pierdan. Bueno. Y luego tenemos también las bacteriemias y los cuadros sépticos. Ahora, cuando hablemos de cuadros clínicos en pacientes ambulatorios de la comunidad, aquí hay dos grandes grupos de infecciones que vamos a tener. Viene a ser la infección de oído, donde la más común, la que más vamos a escuchar es la otitis del nadador. Y esto se da porque a las pseudomonas, habíamos dicho, no solamente está dentro de los hospitales, sino que también está en la naturaleza. Bueno, las pseudomonas pueden encontrarse en cuerpos de agua, ¿cómo se dice? Retenida, como pueden ser los curichis, y es ahí donde la bacteria prolifera y si vos te sumergís te termina infectando. Y también tenemos las infecciones oculares, en este caso es el cuadro de coriorretinitis. Ahora, el diagnóstico de las pseudomonas, aquí tenemos que centrarnos en que las pseudomonas, gracias a Dios, porque esto nos facilita el diagnóstico, crece con facilidad en los medios normales de laboratorio, es decir, en una agar McConkey que todos los laboratorios lo tienen, la bacteria crece. También hay algunos agares más específicos, como es el Tree Sugar Iron, el ITS, o el agar King A, pero esos ya son medios más específicos y son cosas de que no nos van a preguntar porque no nos compete a nosotros como médicos saberlo. Es por eso que la doctora más se centra en lo que vienen a ser los cuadros clínicos que provocan estas bacterias. Ahora, el tratamiento en el caso de unas pseudomonas, habíamos dicho que es una bacteria que tiene una gran capacidad de volverse multiresistentes. Entonces, en ese caso, tenemos que ir por el sinergismo antibiótico. ¿A qué me refiero con sinergismo antibiótico? Es cuando voy a unir 2 o más antibióticos, mucho mejor si son de familias diferentes, con el plan de que ataquemos a la bacteria desde distintos puntos. Uno va a inhibir síntesis de pared, otro va a ir al ribosoma, otro directo al el cromosoma bacteriano. Entonces, desde distintos puntos la bacteria va a ser atacada y le va a costar mucho más defenderse. Vayamos ahora con lo que viene a ser el género Burkholderia. Aquí tenemos a la Burkholderia cepacia, se asocia con frecuencia a infecciones nosocomiales, ya habíamos dicho, todo este grupo de bacterias va a estar vinculado a las infecciones intrahospitalarias, como pueden ser infecciones respiratorias, sobre todo en pacientes con fibrosis quística. También tenemos infecciones del tracto urinario, septicemia. Como un paciente hospitalizado está más que seguro con sondas, está con ventilador, sobre todo si está en terapia intensiva. Entonces está con catéteres, con vías centrales, vías periféricas. Es bastante común de que se desarrollen todo este tipo de infecciones, bueno, sobre todo si está allí internado de mucho tiempo. Luego tenemos a la Burkholderia pseudomallei. Esta no produce infecciones intrahospitalarias, sino que produce un cuadro infeccioso que tiende a la cronicidad. De todas las que hablamos, esta va a ser como que la excepción. Esta no se va a centrar en un cuadro intrahospitalario, sino que esto ya es un cuadro que llega a ser crónico y que se da fuera de los hospitales. Viene a ser la melioidosis. Bueno, esto es una pregunta de examen que la doctora repite mucho. Al menos hasta hace un par de años la doctora lo metía prácticamente en todos los segundos parciales, la melioidosis. Este es un cuadro supurativo que va a producir abscesos y va a afectar a distintos órganos del cuerpo, pero principalmente se va a centrar en el pulmón, la piel y los tejidos blandos. Sin embargo, también puede afectar articulaciones, por ejemplo, llega a afectar a veces hasta el corazón y otras clases de tejidos. Sus infecciones se transmiten por contacto directo con estos abscesos, porque podemos ver que afecta a la piel, o también por inhalación misma de la bacteria. Bueno, ahora vamos con el género Acinetobacter y el género Stenotrophomonas. Estos géneros tienden a ser poco preguntados por la doctora, y si llega a preguntar, viene a ser tal bacteria produce los siguientes cuadros excepto, y bueno, ya sabes de que están muy vinculados con cuadros intrahospitalarios, así que a partir de ahí ya vas descartando las opciones que te dan si no te acordás la respuesta.
Bueno, el Acinetobacter, todo el género Acinetobacter, porque es un género, no es una especie, son saprófitos en la naturaleza, pero también causan cuadros intrahospitalarios. Son parte de la microbiota bucofaringea normal. Ojo con esto. Si bien las bacterias que ya veníamos mencionando no las encontrábamos en sí siendo parte de la microbiota, en el caso del Acinetobacter sí lo tenemos en el cuerpo, pero no supone un riesgo para nosotros a no ser de que entremos en un cuadro de inmunodepresión. Bueno, el Acinetobacter baumannii es una especie oxidadora de glucosa, mientras que el Acinetobacter lowfi es una especie no oxidadora de glucosa. Estas son las dos especies más importantes que tenemos del género Acinetobacter. Las podemos diferenciar en oxidadoras de glucosa o no. Hay una pregunta que la doctora hace, no es bastante común que lo haga, pero sí llega a hacerla respecto a esto. Me acuerdo muy bien que la vi. Produce infecciones respiratorias, urinarias, sepsis y en heridas, como todas las bacterias que ya hemos ido viendo. Ahora, el género Stenotrophomonas va a causar infecciones intrahospitalarias también. Estas pueden ser bacteriemia, ya habíamos visto, neumonía, ya habíamos visto, pero ojo, la Stenotrophomonas también nos puede estar causando meningitis. Y por lo visto la doctora le da un poquito más de relevancia a los cuadros de meningitis por Stenotrophomonas sobre las otras bacterias no fermentadoras que ya hemos visto. También causa infecciones de heridas e infecciones del tracto urinario. Bueno, ahora vamos con Brucella. El género Brucella también es un género que la doctora ya tiene sus preguntas determinadas y no las suele cambiar, ¿ya? Las brucelas vamos a tener distintas especies, siendo las principales Brucella melitensis, que es la que encontramos en los bovinos, en las vacas. Tenemos la Brucella abortus en las cabras, la Brucella suis en los cerdos y canis en el perro. Estas tres primeras son las más importantes y son las que la doctora suele mencionar. Hay veces que la doctora hace esta pregunta de que escribas especies del género Bruselas y tenés que completar, ¿no? Melitensis, aborto, suis o Brucella suis, ¿en qué animal se encuentra? Y te va a dar distintas opciones y la respuesta es cerdo, ¿ya? Esa clase de preguntas hace respecto a la especie. Y bueno, quiero adelantarles de que en el caso de este segundo parcial, la doctora normalmente se vuelve menos flexible de acuerdo a si saben escribir o no los nombres de las bacterias. Al inicio ella va comprendiendo de que aún ustedes están siendo introducidos en la materia, están aprendiendo, pero mientras pasan los exámenes se vuelve un poquito más rígida con eso. Tanto así de que ya cuando llega a virología no te acepta ningún error en la escritura del nombre. Otra cosa, otro detalle importante de la brucela que causa este cuadro llamado brucelosis es que es una antropozoonosis. ¿A qué nos referimos con esto? Antropozoonosis se refiere a cuando es una enfermedad que pasa del animal al humano. Zoonosis de los animales, acuérdense del zoológico, y antropo que se refiere al ser humano, bueno, al hombre. Causa enfermedad en humanos y animales. Esta es otra característica que tiene. Normalmente las antropozoonosis, bueno, nosotros vemos de que saltan de un animal al humano, pero en el animal no le hacía nada. Era como que era solo un reservorio. Sin embargo, en el caso de la brucelosis va a causar enfermedad tanto en el animal como en el humano. Entonces, aquí ya la doctora tiene un nuevo set de preguntas, de que va a hacer preguntas a veces sobre los animales que afecta y otras sobre el humano directamente. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Bueno, aquí tenemos una vía oral, en la cual, ¿cómo es que vamos a adquirirlo? Cuando estemos consumiendo productos infectados con la bacteria. Sobre todo productos lácteos, ¿ya? Luego tenemos la vía aérea, que es mediante inhalación, puede ser en un establo, como los animales tienen a la bacteria y la cargan consigo, entonces, si es que yo entro al lugar donde ellos habitan, en este caso un establo, que es donde suelen pasar la noche, es probable de que yo también pueda inhalar
la bacteria. Luego tenemos la vía cutánea, que es por contacto directo, y la vía conjuntival. ¿Cuál es la acción patógena de esta bacteria? Bueno, la brucela va a penetrar mediante la piel, va a llegar a los ganglios linfáticos y aquí los macrófagos, es esta sigla, macrófagos, van a fagocitarla. Las bacterias en esta situación pueden ser destruidas y es ahí donde acaba la infección y se mantiene como un cuadro agudo, como pueden sobrevivir y se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Y es aquí ya cuando el cuadro de brucelosis pasa a ser crónico. En este caso van a pasar a la sangre y luego producen lesiones focalizadas, además de granulomas. Hablando ya un poquito de la clínica de la brucelosis, vamos a tener cuadros clínicos en animales y cuadros clínicos en humanos, como les había dicho. En animales, ¿qué va a estar causando esta bacteria? En el caso de los machos, va a estar causando la orquioepididimitis. Y en el caso de las hembras, mastitis y abortos. Esto es pregunta de cajón. ¿De acuerdo? Esto de acá, toda esta línea de acá, sí o sí siempre entra al hito de lo que causa la brucela en los animales. Y aquí hay algo muy importante. Si bien en los animales hembras va a causar abortos, tengamos en claro de que en el caso de los humanos, si bien se ha querido estudiar cierta relación, en el humano va a predominar un cuadro polimorfo inespecífico. ¿A qué me refiero con esto? De que no se va a manifestar de la misma manera que en los animales, sino que vamos a tener un cuadro que va a estar caracterizado por tener síntomas que nadie sabe diagnosticar. Y esto es algo igual muy común a la hora de que te llega un paciente con brucelosis, que se tarda mucho tiempo en diagnosticarlo. Bueno, tanto así de que la doctora siempre cuenta sus anécdotas de cómo entre varios doctores cuando al San Juan de Dios llegaban pacientes con brucelosis, no se los ha podido diagnosticar. Y es más, no solamente ella lo cuenta, sino que también otros docentes que he tenido a lo largo de los años hacen énfasis en que la brucelosis es difícil de diagnosticar por el cuadro polimorfo e inespecífico que manifiesta. ¿Y cuál es este cuadro polimorfo? Bueno, va a estar compuesto por 3 periodos. Primero, el periodo de incubación, que viene a ser a partir de los 5 días, puede llegar hasta las 4 semanas, incluso un par de meses. Por lo general se mantiene en 2 semanas en promedio. Ustedes saben que la incubación viene a ser desde el momento del contacto con la bacteria o con el virus, bueno, con el microorganismo, hasta la presentación del primer síntoma. Que cuando se manifiesta el primer síntoma, aquí es donde comienza el periodo prodrómico, que va a estar caracterizado por ser una fase febril. Siempre que hablamos de los prodromos, nos estamos refiriendo a un cuadro que tiende a simular ser un cuadro gripal. Y ustedes por sí mismos véanlo. Aquí vamos a tener una fase caracterizada por presentar escalofríos, fiebre, cefalea grave, artralgias, mialgias, diarrea. Entonces este paciente está febril, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, presenta manifestaciones intestinales, es muy similar a un cuadro de gripe. Y el paciente piensa que tiene gripe. Él no acude al médico porque tiene un poquito de fiebre, le duele el cuerpo. Se trata de automedicar, ustedes saben, tantas cosas que se venden sin receta para este tipo de síntomas. Entonces no se preocupa, piensa que es una gripe. Pero el cuadro sigue. Y es aquí ya cuando comienza el periodo postfebril o el periodo de estado, ya en sí lo que va a caracterizar a la enfermedad. Normalmente cuando llega este periodo de estado, las enfermedades tienden a manifestar ya síntomas, signos específicos de esa enfermedad, ya de esa infección. Sin embargo, en el caso de la brucelosis, vamos a ver que este cuadro inespecífico se mantiene. El paciente tiene anorexia, tiene pérdida de peso, dolor abdominal, artralgia, cefalea, dolor de espalda, irritabilidad, insomnio, depresión, inestabilidad emocional, estreñimiento, esplenomegalia, adenopatías, hepatomegalia, osteoartritis. Dense en cuenta, tenemos muchísimos síntomas, muchos signos y ninguno es específico de la brucelosis. A lo mucho, que es aquí donde los médicos llegan a hacer su diagnóstico, vienen a ser las artralgias,
Los dolores de las articulaciones son lo importante en la brucelosis y es lo que los especialistas tienden a buscar, dolor en las articulaciones. Pero también recordemos que el dolor en las articulaciones no es específico de la brucelosis y puede manifestarse no solamente en otros cuadros infecciosos, sino que en cuadros de cualquier etiología, desde cuadros autoinmunitarios hasta otros tipos de virosis, otros tipos de infecciones bacterianas. Bien, así que aquí ya vamos viendo de que la brucelosis no tiene algo en específico y es donde cobra mucho valor a la hora de hacer el diagnóstico los antecedentes epidemiológicos, viendo lo que vienen a ser las vías de transmisión, si es que la persona trabaja con animales, vive en el campo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si es que le fueran a hacer algún caso clínico, que lo dudo porque la doctora no tiende a hacer casos clínicos de brucelosis, es más directa. Los casos clínicos los hace más de las diarreas, eso sí le gusta preguntar harto de casos clínicos. Pero en brucelosis, como les digo, epidemiología, más busquemos un poquito las artralgias y este cuadro es bastante inespecífico, ¿ya? Las complicaciones que puede tener la brucelosis son la endocarditis o algunas complicaciones del sistema nervioso central. En el caso de la brucelosis crónica, estas complicaciones en el sistema nervioso central se van a estar manifestando como artralgias y parestesia. Va a estar afectada la sensibilidad del paciente, así como le va a doler bastante las articulaciones. Y bueno, la brucelosis en sí no tiende a ser una enfermedad muy mortífera, es letal en menos del 5% de los casos, y esta letalidad viene a causa de, más que nada, la endocarditis. ¿Listo? Ahora, a ver, ya. Aquí les puse algunas preguntitas para que tratemos de resolver, es bastante rápido. Bueno, existen varios factores predisponentes para adquirir infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa. Una de ellas es la inmunodepresión. Cite 2 ejemplos de sujetos inmunodeprimidos por causa fisiológica. Como les digo, en estas bacterias la doctora no se complica mucho con sus preguntas. Es bien directa y las tiende a repetir, no las cambia. Causas fisiológicas. La edad, puede ser un niño, puede ser un anciano y también puede ser el embarazo. Cite 2 infecciones extrahospitalarias producidas por Pseudomonas aeruginosa. Lo que les decía, los cuadros en la comunidad, tenemos la otitis del nadador, que es una infección de oído, y en infecciones oculares tenemos la coriorretinitis. Ahora, siguiendo, las infecciones urinarias por Pseudomonas aeruginosa por lo común son intrahospitalarias, ya están viendo, y pueden estar relacionadas con las siguientes causas. Catéter venoso, esto me causaría una infección urinaria difícilmente. Respiradores, difícil que me esté causando una infección urinaria. Tubo orotraqueal, difícil. Catéter venoso central, difícil. Cirugía, también lo veo un poco complicado de que una cirugía me vaya a causar una infección urinaria. Todos, no creo, si las estuve negando todos, si no me parecen correctos, ninguno. Aquí la respuesta sería ninguno. ¿Cuál podría estar relacionado? ¿Cuál sería una causa que se relacione con una infección urinaria? Que tenga una sonda urinaria, lógicamente. Bueno. Ahora, las infecciones urinarias por Pseudomonas aeruginosa, por lo común, ya esta está repetida. El diagnóstico laboratorial de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa se debe realizar por test de ELISA, cultivos, inmunofluorescencia, todos, ninguna. Las Pseudomonas, habíamos dicho, crece en la mayoría de los medios de cultivo y el diagnóstico siempre va a ser por cultivo. Es la forma más rápida, más sencilla, más económica. Se manda a hacer un cultivo, la Pseudomonas crece, se hace su antibiograma y ya estuvo. Luego, el bacilo gram negativo que produce infecciones en pacientes quemados es Pseudomonas aeruginosa y produce un pigmento denominado piocianina. Les vuelvo a repetir, estas preguntas es como la doctora no se complica con estas bacterias, ella es bien directa, ella sabe qué es lo que le interesa que ustedes sepan. Cita el nombre del bacilo gram negativo que produce infecciones en pacientes quemados, lo mismo, Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria pertenece al grupo de enterobacterias no fermentadores o fermentadores. Es no fermentadores, ¿cierto? Bacilos gram negativos no fermentadores.
La brucelosis se transmite al hombre por contacto directo, vía digestiva, inhalación, todos, ninguno. Habíamos visto que la brucelosis se transmitían por distintas vías. Todas estas acá están correctas, entonces todos. Un consejo. En esta clase de preguntas que se ven muy sencillas, ustedes siempre lean bien el enunciado porque hay veces que la doctora le coloca aquí un excepto. Y es cuando se coloca ese excepto de que ya tienden a equivocarse. Y si te dice se transmite el nombre por excepto, ya estarías negando todas estas respuestas correctas. El excepto es ninguno. Mucho ojo con esas preguntas. Subraya la respuesta correcta en la siguiente afirmación. En la infección animal, las brucelas se multiplican preferentemente en la placenta de hembras gestantes, lo cual produce abortos. Lo mismo ocurre en la mujer gestante afectada de brucelosis. Habíamos visto de que en el ser humano la brucelosis se manifestaba como un cuadro polimorfo inespecífico, ¿cierto? Entonces, en este caso, llegaría a ser falso. ¿Por qué? Porque en el ser humano se manifiesta de otra manera. Si bien en las hembras, en los animales se manifiesta como mastitis y abortos, en los seres humanos es un cuadro polimorfo inespecífico. Ya. La y un espacio es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. Bueno, es una antropozoonosis, entonces. Lo más común es que las personas se infecten al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Algunas veces las bacterias que la causan se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados. Ya, entonces me dice acá que es una antropozoonosis que tiene como vía de transmisión vía oral, vía aérea y vía cutánea por contacto directo. La brucelosis. La especie del género Bruselas producen zoonosis que se manifiesta en el macho por presentarse orquiopididimitis, acuérdense, y en la hembra mastitis y abortos. Cita el nombre de la zoonosis producida por un bacilo gram negativo que produce en el hombre sintomatología polimorfa y en los animales machos produce orquiopididimitis. Es la brucelosis. Y estas preguntas se van repitiendo, o sea, la doctora quizás cambia alguna palabrita o quiera hacerla un poco más larga como aquí en la 74, pero ahí es lo mismo, una y otra vez es lo mismo, todos los años. La brucelosis se manifiesta en los inmunodeprimidos bajo la forma clínica de, aquí es, si no me equivoco, es una meningoencefalitis, creo que sí. El bacilo gram negativo que es capaz de producir clínicamente un cuadro polimorfo caracterizado por artralgias, parestesis, granulomas y que es una enfermedad profesional por ser de origen animal, el nombre de esta bacteria cuando la fuente de infección es el cerdo, viene a ser Brucella suis. ¿Ya? Acuérdense, en el cerdo es Brucella suis, melitensis en la vaca y abortus en la cabra. La vía de infección de la brucelosis puede ser aérea, oral, contacto y aquí nos da los incisos, escoge el inciso correcto. Aérea y oral. No sabemos que tiene más, solo contacto, está mal. Fíjense, ya nos están dando 3 opciones, entonces falta la cuarta. Este es como que un regalo. Inciso de aérea, oral, contacto y conjuntival. Y eso sería, chicos, muchos éxitos en sus respectivos exámenes. Sé que les va a ir excelente. Creo que sí, a darla ya con los últimos temitas y ya con eso concluiríamos. Ya es un poquito tarde también. ¿Está darla? Ya, tac. Voy a dejar de grabar.